Lunes 14 de julio del año 2025. I am back. Estoy de regreso luego de tomarme unos días junto a la celebración de la gira de Europa del buen amigo y mi hermano Gilberto Santa Rosa. Estuvimos en varias de las ciudades de España. Ahora se dirigieron a Londres y de ahí regresan a Barcelona, Murcia y luego a Milán, unos festivales que se dan en la capital allá en Madrid y también en otras ciudades por el verano y sumamente exitoso. Además de lo que está pasando en Puerto Rico, los boricuas brillando a través de todo el mundo. Ayer en el vuelo de regreso venía con estudiantes de la Escuela Libre de Música de Caguas, Antonio Paoli, que obtuvieron su premio, su segundo lugar en el Festival de Viena de Música. Así que felicidades para ellos también. Y mucho pasando a través de toda esta semana. Agradecidísimo de mi amigo y hermano también, don Jaime Perello Borrás, y del ex representante Jesús Manuel Ortiz y González, que estuvieron aquí sustituyéndome. Muy agradecido por esa honrosa participación y a ustedes por recibirlos y auspiciar todos sus análisis, sus entrevistas que estuvieron excelentes. Estuve allá conectado también a pesar del cambio de hora. Así que ya estamos de vuelta y mucho que comentar. Y nos sorprende la noticia de que luego de que habían ocurrido unos movimientos irregulares, voy a hablar de eso ya mismo, hay una determinación de la Oficina de Ética sobre un legislador. Y hoy, como dije, 14 de julio, ya a mitad de julio del año 2025, 193 días de administración, 35 días para el comienzo de la segunda sesión ordinaria, el 18 de agosto. Estará con nosotros en primer turno, como siempre los lunes, el representante Ramón Torres Cruz. Hablaremos con el director de la ATI, ¿qué es eso? La Administración para el Transporte Integrado. A ver qué está pasando con el tren y otras preguntitas que tendremos a bien hacerle a Josué Menéndez Agosto, director de la Autoridad para el Transporte Integrado. Y en el tercer turno, como de costumbre también, la ex senadora Keren Riquelme, que hay mucho de qué hablar de estas nuevas políticas del presidente Trump y unos movimientos que están ocurriendo al seno de el Ejecutivo, el sistema ejecutivo allá en Estados Unidos, y cómo estamos viendo y empezando a ver resistencias de diversos lugares y de diversos sectores a las políticas del presidente Trump por algunas otras cosas que han pasado. Hay aranceles, hay pedidos para remover la ciudadanía. Mucho que comentar. Pero como dije, hoy nos sorprende y nos levantamos con la noticia de que la Oficina de Ética de Puerto Rico, Ética Gubernamental, impone una multa de $5,000 al senador Héctor Joaquín Sánchez por sucesos ocurridos en el Departamento de Educación cuando éste fungía como subsecretario en la pasada administración. Y esto se une también a otras actuaciones que hubo también en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, pero este tenía el matiz político y político partidista, quiero decir, más a flor de piel, porque se trataba de unos premios que habrían de dárseles a maestros destacados, el maestro del año. Pero a pesar de que había habido y se levantó esta querella en diversas entidades que tienen que ver con ley y orden en Puerto Rico, y no fue cualquier persona que levantó esta querella, es el actual secretario, que fue el pasado secretario también del Departamento de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Párez. Y se trataba de una alegada intervención ilegal por parte del hoy senador Sánchez Álvarez para que se le otorgara esos premios a dos personas que alegadamente también eran allegadas al hoy senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.
Y él aparentemente, y por lo que dice el documento de la Oficina de Ética Gubernamental, hizo la llamadita. Las llamaditas están de moda y las cartitas también. Y en esa llamada, él trató de intervenir con al menos 2 de los miembros de ese jurado. Dice la Oficina de Ética Gubernamental, no lo dice Eddie López, no pelee conmigo. Y en esa llamada se trató de intervenir a favor de 2 figuras, que de hecho una de ellas es representante hoy día. Y a lo mejor esas personas no tenían nada que ver. Simple y sencillamente era para propósito de que como eran allegados al Partido Nuevo Progresista, dice la querella que presenta Eliezer Ramos Pared, actual secretario del Departamento de Educación. Y que al final del día no se logró premiar a esas 2 personas que alegadamente quería el hoy senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Pero de que parece que se hizo la llamada, las llamadas se hicieron para tratar de influenciar a esos jurados porque se entrevistó a esa gente también. Y aquí viene la cherry en el bizcocho. Ese dinero que se utilizó para premiar a esta figura es dinero federal. Son fondos federales. Así que a pesar de que esto pueda despacharse con una multa de $5,000, que de hecho esa era la cantidad del premio, así que parece que el premio va a terminar siendo pagado por el senador. Pero veremos a ver, porque ahora comienza un proceso de si él se allana o si por el contrario se va más arriba y se contiende en los tribunales este tipo de sanción de la Oficina de Ética, ya sea en el Tribunal Apelativo o en el Tribunal Supremo, que es lo que correspondería. Porque, como muy bien presenta su abogado, el licenciado Iván Rivera Reyes, dice, pero es que aquí no pasó nada, porque no le dieron el premio a quien él quería, abiertamente y por escrito. Lo presenta la defensa de Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Dice, al final del día no se otorgó aquí ningún premio, así que no se consumó nada. Sí, hermano, pero la intervención parece haberse hecho. Y la llamada del subsecretario del departamento a un subalterno que componía ese jurado para el escogido parece haberse hecho. Y eso es una presión indebida, porque si no se acata esa recomendación, es muy probable que hubiese habido algún tipo de represalia, o es razonable concluir esto. Así que veremos a ver por dónde aterriza esa nave espacial, porque todavía queda pendiente lo de los alegados donativos y contar dinero en horas laborables en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que provocó también la renuncia o la salida de Héctor Joaquín Sánchez del Departamento de Transportación y Obras Públicas después de haber salido de la subsecretaría del Departamento de Educación. Esto pues evidentemente no pinta bien, porque más allá de si esto se despacha con la multa de los $5,000 y de alguna forma la aceptación de algún tipo de intervención, todavía quedaría pendiente qué va a pasar por ser esto dinero federal, y si ya fuera la oficina del inspector general, ya fuera el Departamento de Justicia, el FBI, quien sea que pueda estar investigando esto, porque hubo dinero federal envuelto. Y no se acaba ahí tampoco, porque como parte de la presentación de la querella, o como reacción natural, quizá, a la reacción de la querella por parte del secretario actual, Eliezer Ramos Pared, el hoy senador Héctor Joaquín Sánchez también le puso una querellita ética en el Tribunal Supremo al actual secretario. Y hubo, mire, unas conversaciones ahí entre ellos, públicas y privadas, que no pintan bien tampoco. Y que esto pudo quizá haber provocado la salida en su momento de Eliezer Ramos Pared de la secretaría en la pasada administración. Ciertamente no quedó muy claro qué era lo que había
allí que provocó esa salida de Eliezer Ramos Paredes en el cuatrienio pasado, en el año 23, me parece que fue 22-23, y que, ¿verdad?, de alguna forma provocó el que se alineara con la nueva administración, y ahí está haciendo el trabajo. Se está recomputando cuánto va a ser la distribución del dinero por cada estudiante en las escuelas. Eso me parece sumamente importante por razón de la baja en la población, de la baja en matrícula y de que no todas las escuelas son iguales. Y un poco ese ha sido mi problema también con esto de la descentralización, ¿verdad? Porque no se estaba atacando esa situación. No se estaba atacando el hecho de que una escuela en Las Marías no es lo mismo una escuela en la avenida Rupel en Santurce, en Atorrey, debo decir. Entonces, hay necesidades distintas. Hay talentos distintos en los estudiantes. Y por tanto, ese análisis de dónde enfoco mi inversión en cada estudiante tiene que hacerse. No todos los estudiantes tienen la misma necesidad también. Y cuando vamos al asunto de la educación especial, más complejo todavía, porque accesar los recursos no es lo mismo en Las Marías, en Maricao, en Maunabo, que accesarlos quizás en la zona metropolitana. No lo sé, pero el sentido común me dice que quizás esa persona que está en una comunidad más remota, que eligió vivir allí, perfecto. Y que eligió vivir allí a pesar de necesitar unos recursos adecuados. Pues mire, el gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos se obligó a satisfacer esa necesidad que tiene esa persona, especial o no, en la comunidad en donde vive. Así que quizás hay que invertir más para llegarle esas necesidades recurrentes a esos estudiantes, porque al final del día estamos hablando de la educación de nuestros niños y jóvenes. Y otra cosa que ocurre en el weekend, y esta me sorprendió en el avión de camino para acá. Y está interesantísimo porque destaca algo que les he venido relatando y que, mire, se barrió debajo de la alfombra en un momento dado. Y sí, lleva muchos años. Y sí, hay unos contratos válidos. Pero eso no concluye el que se hayan hecho las cosas bien. Porque muchas veces hay situaciones que descubrimos y particularidades de cosas que pasan en el gobierno y en lo privado. Y que cuando vamos un poquito más allá, vemos que no olía bien, no sabía bien y no estaba bien. ¿Y a qué me refiero? El zar de la energía, el ingeniero Josué Colón, nos deja saber ayer de una situación con New Fortress Energy. ¿Quiénes son esos? La matriz de Genera PR, que ha tenido ciertas situaciones, ciertos asuntos ante el negociado de energía, las cuales han sido adversas, no han sido favorables para ellos recientemente. Una de ellas es que se le ha reducido el presupuesto operacional. Y yo les he dado aquí el mejor ejemplo de eso. Tenemos una cafetería, contratamos un gerente, le decimos, este va a ser tu sueldo y este va a ser tu presupuesto para que compre el arroz, la habichuela, los jugos, el refresco, lo que sea que se vaya a servir. Y de acuerdo a esa representación que se hizo entre las dos partes, ese gerente decidió aceptar el puesto o no. Y sobre la marcha, no le hemos cambiado su compensación, su sueldo, al contrario, se le ha subido, y al igual que sus bonificaciones. Pero el presupuesto operativo se les ha reducido en millones de dólares. Y esa actuación del gobierno pudiera provocar el que se levanten incumplimientos en el contrato, porque las obligaciones previamente pactadas te cambiaron los muñequitos. Y entonces, si yo me obligué a hacer H con X, ahora tú quieres que yo siga haciendo H, pero con Z, porque me cambiaste. Entonces, ahora no voy a poder comprar la chuleta a lo mejor,
y voy a tener que comprar pollo. Yo no sé. Tendrán que lograrse economías, pero ha dicho Genera y su matriz New Fortress, yo con eso no puedo bregar y entregar, hacer entrega, hacer delivery de lo que yo me comprometí, porque tú me estás cambiando las reglas de juego. Y cuando hablamos de contrato, el cambio de las reglas de juego es importante y es complicado y nos puede salir caro también. Entonces, ¿qué más ha pasado? De momento, sale la Junta de Supervisión Fiscal casi 3 años después, o 3 años y piquito, y le dice, pero es que ese contrato para suplir el gas tiene unas cosas ahí que no son buenas. 3 años les tomó a la Junta darse cuenta. Yo les había dicho aquí desde un principio, a esa compañía originalmente se les contrató como expertos para diseñar la propuesta o la subasta, como usted le quiera llamar. Ellos iban a diseñar de acuerdo a las necesidades de Puerto Rico, y aquí ellos tienen más responsabilidad que la que puede tener inclusive Luma. Porque a ellos se les contrató para hacer un análisis de todo lo que se necesitaba. Y entonces decir, mira, tú necesitas un proveedor en Puerto Rico para contratar lo que tenga esto y aquello. ¿Ustedes saben qué pasó? Cuando diseñaron todas esas necesidades, le incluyeron a ese proceso competitivo que había que tener una facilidad portuaria en un muelle. ¿Y ustedes saben qué pasó un mes antes de eso? Esa misma compañía adquirió esa facilidad y luego se presentaron como proponentes en la misma subasta que ellos ayudaron a diseñar. Y si ya esto usted no le levanta bandera y está viniendo por donde viene la hora, lo arropa el marullo y le da contra la arena o contra los corales si hay. Y eso pasó aquí. Y todo el mundo se había quedado callado y le habían dado para adelante. Ah, pues este es el mejor proponente y nos van a traer el gas por todos lados. Y la alternativa para hacerlo eficaz era gasificar todo, para lo cual el negociador de Puerto Rico de energía también levantó bandera y dijo, wow, espérate, que lo que estás haciendo es jugando para ti. Y el asunto de manejar las plantas generatrices ya pasó a segundo plano. Y darle mantenimiento y ponerlas a funcionar efectivamente, un segundo plano, porque ahora lo importante era suplir gas por todos lados. Al punto de que contrataron un barquito y ya ese barquito estaba a Puerto Rico. Mire, coja unos binoculares y vea lo que a lo mejor está dando vueltas por ahí desde el sábado. Porque de momento, y ante todas estas adversidades que enfrenta Genera y New Fortress, hay una peor. Hay una peor, que es el hecho de que le iban a cambiar el contrato, iban a hacer lo que se llama en contratos una novación, se iban a cambiar las condiciones y ellos estaban de acuerdo. Y no iban a bonificar, entonces a justificar sus bonos todos los años, todos los meses o todos los años o cuando fuera. Y les iban a dar una purruchada de $110 millones adelante. Y eso lo anunció esta administración con bombos y platillos hace unos meses. Y el negociado dijo, no señor, porque esa compañía a nivel global está enfrentando unos problemas brutales. Y a mí nada me asegura que ellos puedan reclamar esos bonos. Así que eso de darle 110 millones adelante a mí no me gusta. Al punto que les he comentado a ustedes que esto le pudiera costar el puesto a la cúpula del negociado de energía, porque están haciendo cosas que la gobernadora, o se están negando a hacer cosas que la gobernadora quiere. Al final del día, ella es la que maneja eso, los manda a votar y compone una junta nueva para que se haga la cosa como ella quiere, porque para eso ganó. Entonces, con todos esos problemas que tienen que ver con dólares y centavos, de momento, un vaquero ahí le envía una carta al SAR de la energía y le dice, oye, hay unas facturas ahí por 9 millones de pesos. El contrato es de 1.5 billones de dólares para el suplido de gas.
Pero hay unas facturas ahí del año 2020 por 9 millones que tú no me has pagado. Y hasta que no me las pagues no voy a atracar el barco y no te voy a llevar gas a las plantas. No voy a bajar, no voy a descargar el barco. Y el barco que se vaya. Y está dando vueltas por ahí cerca de la costa de San Juan todavía. Ahora de madrugada enviaron eso tiene como un GPS, obviamente, que dice dónde están los barcos, igual que pasa con los aviones, en algunas aplicaciones. Y usted sabe dónde está. Eso atenta contra el servicio y las utilidades en Puerto Rico y en un territorio de los Estados Unidos. ¿Y por qué les levantó esto? Inclusive, dentro de lo que se llama el Patriot Act del año 2001, cuando ocurrieron los atentados terroristas en las Torres Gemelas, se pasó legislación para que ningún proveedor, le paguen o no, o ninguna persona o entidad pueda interrumpir el servicio de utilidades. ¿Qué es eso? Agua, gas, teléfono y luz también. Y pudieran enfrentar inclusive cargos criminales por atentar contra la seguridad energética o de utilidades de una jurisdicción americana. Eso es ley, es el Estado de Derecho vigente. Y aquí, por esa irresponsabilidad, porque es por otras razones, no es por los 9 millones que le deben, interrumpir el suplido a las plantas, y ya se ha admitido que esto va a provocar apagones porque sin gasolina el carro no corre. ¿Qué va a hacer la administración de turno? Porque esto es una emergencia. Esto es rush. Esto hay que manejarlo ya. Y sea sacarlos, multarlos, yo no sé. Las primeras legislaciones que hubo, los primeros proyectos de ley y las primeras cosas que la gobernadora firmó era para multar a los proveedores o a los operadores del sistema energético en $25,000 diarios. Eso es letra muerta, está allí, es ley y no lo han utilizado para nada, ni el negociado, ni el alcalde de energía, ni nadie, siquiera. Esto no se puede permitir. Y si esto provee para que los voten y los saquen para allá mismo, hay que hacerlo ya. Esto no se sostiene. Y no es la primera vez que lo hacen, porque hubo uno de los barcos que en un momento dado le ofrecieron más chavos por la carga que tenía y se fueron y se los vendieron a una isla por allá. Y después dijeron que es que no había. Esta compañía tiene problemas serios a nivel mundial, financieramente hablando, por unas cosas que hicieron por allá por Brasil y que no le salieron bien, unos negocios. No tiene nada que ver con Puerto Rico. Pero entonces el negociador no estaba tan loco cuando le dijo, no. Aquí hay que tener cuidado porque yo no tengo ninguna seguridad de que tú mañana sigas existiendo con el problema que tienes para financiarlo. Seguimos cogiendo golpes innecesariamente. Mire, el movimiento Victoria Ciudadana elige ayer a una de nuestras colaboradoras aquí, a la licenciada Eva Prados, como coordinadora general. Pero esto no se da en un vacío, esto se da ante una andanada de renuncias, desafiliaciones y molestias e insatisfacciones por cómo se están llevando a cabo los procesos, y particularmente con la figura de Juan Dalmau y de Manuel Natal. Y algunos han salido corriendo para el Partido Popular. Ayer lo estaban celebrando. Esa gente que ahora regresa, y yo se los dije aquí, como el candidato en la última era Jesús Manuel, estaban los tontos útiles por ahí haciendo columnas y llevando a cabo otro tipo de expresión no muy bonita, pero que cuando llegara el niño blanco del linaje monárquico y fuera entonces el presidente del partido, el nieto de quien en vida fuera Rafael Hernández Colón, la cosa cambiaba. Y ahora que le ven posibilidad. Pero eso me parece que va a pasar y va a seguir pasando. No obstante, ¿qué está pasando en Movimiento Victoria Ciudadana? Pues mire, están tratando de reafiliarse ahora y de mover la cosa. Estuvieron en los conciertos estos del Conejo Corrupto y están haciendo todo el esfuerzo para poder concentrarse. Eva Prados es una figura joven, una mujer inteligente, una persona con un amplio liderato. Casi gana o ganó en algún momento la carrera a la Cámara de Representantes en el distrito por el cual corrió. Y hay que refrescar
Y hay que salir de estas actitudes y de estas situaciones donde vemos a los dos líderes principales de la alianza en la misma semana condenando medios de prensa por sacar información que estaba constatada en documentos. Entonces se molestan, dicen que hay injusticia, pero atiende el reclamo, hermano. El reclamo es válido y está contenido en documentación de sus propios correligionarios porque la información salió de adentro, pero nada. Cuando regresemos de la pausa, ya está el representante Ramón Torres Cruz con nosotros a hablar de estos asuntos. Y mire, eso del teléfono, ¿verdaderamente es un impuesto nuevo? Vamos a ver qué nos dice Ramón Torres cuando regresemos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes, nos acompaña el buen amigo Ramón Torres Cruz, representante a la Cámara por el Partido Popular Democrático. Buenos días, Ramón. Buenos días, Eddie, a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Contento, un lunes más aquí, un lunes de verano. Oye, este mes se ha ido volando, ya estamos a menos de un mes para empezar un poquito más, 35 días para empezar la segunda sesión ordinaria y todavía está dando cantazos por ahí. Quiero tu impresión ya mismo acerca de lo de los contratos de energía que parece estar flojitos por ahí o que hay algún tipo de situación con ellos, pero está fluyendo la cantidad de legislación aprobada en los cuerpos y está cayendo sobre el despacho de la gobernadora para ver si la firma o las veta, ¿verdad? Tiene 30 días desde que cerró la sesión ordinaria el 30 de junio y una de las que ha cobrado notoriedad ha sido esto de un impuesto a la comunicación, a los puntos de comunicación, que no es solamente los celulares, los teléfonos fijos, o los proveedores de internet, que evidentemente se le pasaría al pueblo de Puerto Rico en su factura. De la información que tengo, es un proyecto del Senado, el proyecto 615 de la autoría de Tomás Rivera Chats, y esto es un intento por rescatar financieramente a los alcaldes y a los municipios. Cerca de 1.100 millones de dólares se pudieran recobrar al año en este tipo de cobro, pero vuelvo y repito, de la información que tengo, eso ya se cobra. Lo que se hace es que se redistribuye de acuerdo a dónde esté la gente. Y me refiero a que si usted tiene un celular que lo compró en Guaynabo, pero usted vive en Orocovi, pues ese cargo actualmente se lo cobran en Guaynabo. No se le pasa a Orocovi. Así que impuesto nuevo no necesariamente es. Eso ya se cobra, lo que pasa es que se queda en donde se vendió el teléfono o donde está el proveedor del servicio, sea de internet, sea de telefonía, sea de lo que sea. ¿Qué me tienes que decir en cuanto a eso? Mira, y no solamente eso, comienzo por el final, el hecho de que se esté hablando de posiblemente entre 45 y 50 dólares por línea. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que más ha asustado a mucha gente. Para que tengan una idea, en mi casa son 6 líneas, porque aunque son 2 celulares, hay unos relojes que tienen una línea adicional para unas llamadas adicionales, más las tabletas que tienen conexión con números adicionales. O sea, son 6 líneas distintas que hay en mi casa, así que estaríamos hablando de una cantidad sustancial. Pero evidentemente, como mencionas, es un proyecto por petición de la Federación de Alcaldes que se lleva al Senado, el Senado lo aprueba, pasa a la Cámara, en la Cámara se descarga. Yo le voté en contra por una sola razón. El proyecto número 1 lo descargan, o sea que no hay oportunidad de tú analizarlo más allá de leerlo a la carrera al momento de descargarse. Segundo, era un proyecto que cuando se baja a la Cámara estaba bien, estamos bien pendientes de él porque es el mismo proyecto que permite que los alcaldes ahora se aumenten el sueldo. Los alcaldes, su sueldo está regulado por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, el pueblo donde viven. Ahora esto lo devuelve a que la legislatura municipal sea quien imponga el salario de los alcaldes. Así que por eso y por otras cosas más que tiene el proyecto que yo no estaba de acuerdo con ella. Además se lo descargaron. Esto de las líneas de voz, ¿verdad? Yo no entendía eso en el momento y cuando lo descargan pues le voté en contra, como muchos de mis compañeros, si no casi todos mis compañeros en la Cámara. Es preocupante y me parece que la gobernadora también la cogió por sorpresa porque cuando le preguntan ella no sabe de lo que estaban hablando.
Al igual que muchos de nosotros, no estoy echándole, ¿verdad?, diciendo que la gobernadora no tuviera Son cientos de proyectos o sea, que están precisamente. Ahora, me parece a mí que la responsabilidad total es de la Federación de Alcaldes. O sea, si tú llevas un proyecto por petición, sabes lo que escribiste allí. Ellos sabían lo que había allí. Y meterle la mano al bolsillo al ciudadano tiene un costo ¿Tú político. estás diciendo que le trataron de pasar una bola rápida a la legislatura y a la gobernadora? Por supuesto que sí, porque está a lo último, en el último párrafo de la ley. Uh-huh. Claro, antes de la vigencia. Si no sería inconstitucional. La separabilidad. En la separabilidad, si no sería inconstitucional. Está puesto esto allí bien ambiguamente escrito que pocas personas, si no conocen del proceso, saben sobre esto. Y vamos a ser claros, o sea, aquí los que le votamos en contra por el aumento de los alcaldes, punto. Y porque venía de la federación, que la federación actualmente, la mayoría tiene legislación municipal para irse para Estados Unidos a buscar la estadidad con chavos públicos, pero están buscando un aumento de salario y están buscando un rescate por otro lado. Nada malo en que vayan a hacer, pero que lo hagan con su dinero. Pero los alcaldes dan un servicio esencial. Precisamente, pero un servicio esencial no es buscar la estadidad. El servicio esencial son amas de llave. Un servicio esencial es el recogido de basura. Un servicio esencial es cuando se cae un árbol en medio de una calle, en una carretera, que lo recojan. Pero ir a la estadidad, ir a Washington a buscar estadidad no es un servicio esencial. Si lo quieren hacer, que lo hagan con dinero Está de bien, ellos. pero hasta los programas de ama de llave se ven de alguna manera amenazados recientemente, Ramón. Entonces, ¿dónde tiras la raya en lo que ellos verdaderamente necesitan y no ahogarlos porque van a colapsar y la gente va a sufrir? Bueno, precisamente. Quizás tú eres legislador por acumulación y no de distrito, pero no sé, al final del día son muchos y muchos y muchas puertorriqueñas. Pero un aumento directo, ¿verdad? Y estoy hablando de muchas cosas porque el proyecto abarca muchas otras cosas. Pero un aumento directo que pudiera ser y dejarlo allí, porque otras personas han dicho, no, pero es que esto no se va a poner en vigor inmediatamente. Pero el problema es que si está allí y se vio en la legislatura, no se atendió en la legislatura como tiene que atenderse dentro del proceso legislativo, con vistas públicas para ver lo que decían las personas de la industria, los que estaban a favor, los que estaban en contra, pues yo creo que le pasaron una bola rápida por ahí a la gobernadora. Gracias a Dios que aquella periodista le preguntó. La gobernadora ha sido muy renuente o contestó con renuencia a añadir o incluir más impuestos. Pero lo mismo dijo con la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica o de Luma o como usted le quiera llamar. Y luego, un poco, la realidad es que había sido Irán Torres Montalvo que dijo que no se contemplaba el aumento de tarifa y después ella revocó esa posición. ¿Pasará lo mismo aquí? ¿Te sorprendería? No me sorprendería si pasase, pero yo creo que aquí, dentro del gobierno, y estoy hablando del Ejecutivo, las personas no entienden, hay muchas personas que no entienden que aunque Luma genera y los cobros del costo de energía eléctrica en este momento son para compañías privadas, todavía el pueblo no entiende que eso son compañías privadas. Todavía la gente piensa que la electricidad sale y tenemos electricidad porque el gobierno la produce y porque el gobierno nos las trae hasta nuestras casas. Quiero decir que la responsabilidad del gobierno continúa ante los ojos del pueblo, sigue siendo el hecho de que tengamos electricidad en nuestras casas. Así que un aumento, por más necesario que sea, para pagar lo que sea, en este caso las pensiones que muy, muy bien ganadas las tendrán quien las tienen, yo creo que políticamente tiene un costo y ese costo no lo facturaron, no lo contabilizaron, era para no utilizar una palabra que se pueda confundir. Bueno, lo que pasa es que nosotros contratamos un gerente, Ramón. El del restaurante sigue siendo de nosotros. Entonces, si tú subes el precio del plato... Tiene que subir el precio por algún lado. Pero aquí le van a gritar es al dueño del restaurante, no al gerente que lo opera. Precisamente, y por eso es que la gente piensa que todavía la situación de la energía eléctrica en muchas ocasiones no tiene nada que ver con el gobierno. O tiene que ver con el gobierno, pero tiene al final del día... Todo que ver con el gobierno. No, estoy de acuerdo. Por eso hay un negociado, estoy por de eso hay acuerdo. una estructura. Todo tiene que ver con el gobierno, pero aunque la petición sea de aumento por el gobierno o por un ente externo, al final del día... Como se lo van a achacar a la administración de turno. Al que esté. Ahora te entendí. Ok. Pero entrando ya a eso, porque aquí hay una situación de contrato que se levanta banderas sobre cláusulas leoninas, como le llama, y la Junta nunca se enteró que este contrato estaba firmado desde 2023, que desde que estaba contemplándose el requerimiento de propuesta, donde ellos venían a diseñarlo, esta compañía, terminaron quedándose ellos con el contrato a través de ciertas movidas que fueron haciendo que descartaba a cualquier otro participante. Esta compañía tiene problemas serios a través de, que es algo que quizás nos puede beneficiar si entramos en un litigio con ellos, su capacidad económica,
porque el proponente tiene que mantener unos bid bonds, tiene que mantener ¿cómo se llaman? Los seguros, ¿verdad? Y entre otras cosas, y tener una solvencia para pagar ciertas cosas y más en una emergencia, de ocurrir una emergencia. Pero la actuación de llevarse el sábado el barco, de decidir no suplir, yo decía ahorita, esto raya, porque en un momento dado, en las jurisdicciones americanas se decidió que por motivos de seguridad nacional, porque aquí hay aeropuertos, aquí hay otras cosas, y operan agencias federales, tú no puedes dejar desprovisto de utilidades a una jurisdicción de los Estados Unidos. Y eso hay hasta cárcel, inclusive. Hay leyes criminales en caso de que alguien se niegue a hacer lo que tiene que hacer para estos propósitos. ¿Qué puede hacer el gobierno, a tu juicio, quitándote quizás el sombrero de legislador, a abogado? Porque el vaquero dijo, pues yo no te suplo y me llevo el barco. Sencillamente involucrar las agencias gubernamentales pertinentes en ese sentido, tanto agencias federales de ley y orden, como también los propios tribunales federales, llevando el caso ante el Tribunal Federal, un TRO, un Temporary Restraining Order, un caso, un interdicto, un injunction. Un injunction. Y fíjate, para que haga, no para que deje de hacer. Es bien interesante porque el sábado cuando surge la noticia que surge, voy a donde papá y mamá y le digo, mira, no me quiere dar el... Si esa es la solución, pues eso es lo que hay que hacer. Fíjate que el propio José Colón dice que de una búsqueda ellos no encuentran o no saben, no tienen récord de la supuesta deuda que ellos alegan que hay desde hace 5 años, 2020, que es por el cual ellos deciden o parar el barco o desviarlo. Es bien interesante porque el sábado cuando esto surge, que surge por una notificación de uno de los periódicos. Aún así yo no puedo hacer eso. Yo no te puedo. Si tú no me pagas la renta, yo no te puedo cambiar. No puedes sacarlo, ni cortarle el agua. Pues claro. Estoy de acuerdo contigo, pero tú vas al tribunal. Lo que le estoy diciendo, lo que quiero decir con todo esto es que interesantemente, desde el sábado, hoy ya hacen 48 horas que estamos hablando del tema, y es la primera persona, y venía con el tema para hablarlo contigo, que ha hablado de las autoridades federales desde el punto de vista criminal, porque yo creo que esta gente no ha leído el Patriot Act. O sea, el Patriot Act le da una autoridad casi omnipotente a las autoridades federales para poder intervenir. Y en aquel momento eso fue materia de litigación en los tribunales, si te podían escuchar, pero no vamos a hablar de eso, si te podían escuchar, si podían hacer un montón de cosas. Pero entra lo que son servicios esenciales y lo que es terrorismo doméstico. Aquí la gente no sabe, el pueblo no sabe que tú cerrar la entrada del aeropuerto se cataloga como terrorismo doméstico. Así es. ¿Verdad? Eso la gente lo pasa por alto. Seas un individuo o una compañía. Eso es así. ¿Estés contratando con el gobierno o no? Eso es así. O sea, a ti se te daña el carro en el medio de la entrada del aeropuerto y tú te puedes buscar un problema con el gobierno federal. Claro, no lo estoy diciendo bien exagerado. Pero esta situación, el tú por tus pantalones decir, no, el barco no va a entrar porque aquí hay una deuda que me deben, pues yo creo que es un problema. Y yo creo que llevamos 48 horas en esto, fue fin de semana, quizás pues cuando uno radica este tipo de cosas, cuando son temporary restraining order, probablemente hay unas salas que pueden verlo esto inmediatamente, pero yo creo que no debe pasar del mediodía de hoy, que dejemos de hablar esto, no nosotros, sino el gobierno en los programas de análisis, en los periódicos, y que vayan a la acción directamente y que vea esta compañía que tiene consecuencias el tú dejar de hacer algo que tiene por contrato algo que hacer. Si saliéramos de ello, a mí me preocupa otra situación, antes de que saliéramos de ello, ¿verdad? O que salgamos de ello. Esto envía un mal mensaje a cualquier otro que venga a contratar con Puerto Rico, no solamente en el sistema de energía, sino en cualquier otra cosa, porque al final del día la realidad es que me cambiaron los muñequitos cuando había un contrato válido. Inclusive el que la Junta de Supervisión ahora diga, no, ese contrato no luce bien cuando ya lleva 3 años corriendo. El contrato se firmó. Y la confianza. El momento de levantar esas banderas era antes de firmarlo, como han hecho en tantos otros. Y si te das cuenta 3 años después que lo han hecho con el presupuesto, que es más complicado. Y si te das cuenta 3 años después que el contrato que firmaste estaba mal firmado, pues tienes que aguantar y cumplir con unas consecuencias hasta que se venza. Claro, porque la confianza en el mundo de los negocios se basa en si tú cumples o no cumples. Bueno, por eso era que Puerto Rico era un paraíso por las cuestiones fiscales, porque la Constitución decía que había que pagar la deuda primero, ¿verdad? Y eso es otro tema.
Pero tiene toda la razón en que un posible cambio, hacer contratación con el gobierno en cualquier aspecto, pues nos puede traer problemas por este cambio y por sí ahora sí, mañana no. Es complicado porque, vuelvo y te repito, va a incidir. Y una de las cosas que cuando llegó Alejandro García Padilla al poder, todavía no se había firmado el contrato de Aerostar del aeropuerto. Y una de las cosas que pesó grandemente en que él lo firmara era no afectar negociaciones, ¿verdad? Y esto nos lo enseñan en la Escuela de Derecho, con el caso de Tommy Muñiz y Copán. Copán, correcto, que era el comité de los Juegos Panamericanos eran en ese momento, correcto, y que se le habían negociado de buena fe la transmisión, ¿verdad? Para llevarse la transmisión y después por una situación política no se le dio, ¿verdad? Pero inclusive lo que tú hagas en negociaciones es importante porque la buena fe debería prevalecer en los contratos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan. Pero en un mundo tan globalizado, donde las noticias corren en segundos, si no menos, esto es un problema para la imagen de Puerto Rico. Más allá de que estemos sacando un poco los pies del plato en cuanto a la deuda, todavía lo de los bonistas, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿cuánto te preocupa para propósitos de todo lo que queremos hacer con, por ejemplo, la farmacéutica o el reshoring que quiere la gobernadora? Para nuestro desarrollo económico, esto para mí es una bofetada, no sé si coincide. Totalmente, y mencionaste el hecho de que en aquel momento cuando el gobernador García Padilla decide continuar con la contratación de la privatización del aeropuerto, Sí. Eso fue lo que pesó principalmente en el momento de tomar la decisión, ¿verdad? Cómo nos íbamos a ver ante el mundo. O sea, Puerto Rico como partner de negocio ante el mundo tiene que mantener una reputación y un hecho de que si lo que se propone y lo que se negocia se cumple. Por supuesto que esto nos va a dar va a echarnos hacia atrás, ¿verdad? Va a hacer unos pasos hacia atrás dentro de ese proceso. ¿Por qué se tardaron 3 años? Pues es lo que está sobre la mesa, ¿verdad? ¿Será esto parte de una andanada junto con lo que está pasando en el negociado para, de alguna manera, sacarse el macho, como dicen en San Germán? Y decir, aquí mandamos nosotros y ahora tú estabas por la libre y nosotros vamos a hacer los cheches. Bueno, podría ser. ¿Algo de eso? Podría ser, pero en el mundo de los negocios, pues no siempre es bueno uno mostrar las armas y ponerlas sobre la mesa. Aquí vamos a negociar con una pistola sobre la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Desde el punto de vista figurativo, ¿verdad? No real. No siempre eso es lo más saludable. ¿Qué debe hacer el gobierno, la gobernadora como administración, más allá de ir a los tribunales en cuanto a esto? En cuanto a lo de... Para garantizar el suplido y que no se afecte más el servicio. Bueno, ir a los tribunales y demostrar que cada acción tiene una consecuencia y demostrar, ¿verdad? Que busca no es ayuda, es una solución dentro de los méritos que tiene, porque ahorita mencionaste que inclusive ya había una página que había que compartía dónde estaba el barco, el punto GPS del barco. Está por ahí flotando todavía. Eso quiere decir que está por ahí, no fue que lo desviaron para otro sitio a vendérselo a otra persona. Ya había pasado eso una vez. Ya eso había pasado, pero fue que se lo vendieron a otra persona. En este caso está por ahí, está en el área, o sea, que el gobierno tiene, y no lo dudo, o sea, yo no soy ¿Pero que tú dices? ¿Que Jennifer mande 2 aviones? No, que vayan directamente al tribunal, que ahora eso a las 6:51 en este momento, que antes de que abra el tribunal ya estén ahí con el recurso para erradicarlo. ¿Ese recurso debe decir qué? Ese recurso debe decir que hay un contrato, que ese contrato estipula 1, 2, 3, y que estas personas están alegando esto, lo cual no es cierto, y que le está ordenando que entre en el barco porque está allí y que esto inflige X, Y, Z de la ley tal. Y la secretaría del tribunal recibe eso y pasa ¿qué después? Bueno, hay un proceso técnico dentro del proceso de que tiene que ser bajo juramento, tiene que inclusive en algún momento los tribunales... Tiene que escucharse la otra parte, sí, Ramón. Bueno, de eso depende. Eso depende porque si el daño que se va a ocasionar es inminente y se presta una fianza, el juez puede ordenarlo inmediatamente sin escuchar a la otra parte. Eso es la excepción a los casos, ¿verdad? El caso que viene a la mente que te enseña la escuela de derecho es cuando van a cortar un árbol, ¿verdad? Porque si en lo que escucha la otra parte ya lo cortaron. Claro. Pero probablemente, o sea, viendo lo apremiante que es esto si se radica en la mañana, estarán citando para vista por la tarde. Y la juez o el juez que lo vea dice, mira, efectivamente el suplido no se puede detener. ¿Qué pasa? ¿Qué ejército va a hacer virar ese barco
de allá. Por eso es que lo haces a través del gobierno federal, porque el gobierno federal tiene los recursos para poder los alguaciles federales ejercer presión sobre esta persona para que entre. Acuérdate, de otra manera, están sobre aguas territoriales de los Estados Unidos y quien tiene que ejercer la presión tendría que ser el Coast Guard, el Navy, alguien tiene que ser del gobierno federal. El barco y lo traen para acá. Bueno, yo creo que eso no va a pasar. ¿Y quién le obliga a la compañía a descargarlo y mandarlo a las plantas? Bueno, es que si no lo haces, eso es lo que quiero llegar. Si no lo haces, ¿qué pasa? Si no lo haces, le impondrían multas diarias o inclusive la cárcel porque un desacato civil. Desacato civil es la cárcel al CEO o al que sea que represente a la compañía en Puerto Rico. Complicadísimo. Mira, pero eso no va a llegar allá, La alianza o Movimiento Victoria Ciudadana tiene nueva cúpula, la licenciada Eva Prado, y ayer salieron dos líderes de esa alianza, uno del PIB y uno de Victoria Ciudadana, alineándose a la refundación del Partido Popular. ¿Eso va a seguir pasando? Lo primero es felicitar a la compañera licenciada Eva Prado en esa nueva encomienda que le ha dado su partido. Yo creo que tiene mucho que hacer desde el punto de vista organizacional, electoral, ¿verdad? Para poder aparecer como partido en las próximas elecciones. Y le deseo mucho éxito. Yo creo que habla bien de ella, que haya decidido tirarse a un proceso nacional, ya que ella pues fue candidata a nivel local en el área de San Juan. Lo próximo es, bueno, los dos buenos amigos, tanto Eric Rosner y me va a matar la Salinas, te digo ya mismo el nombre, que decidieron hacer el ingreso al Partido Popular. Era algo que se había dialogado recientemente, que se había hablado internamente en el partido. Eso demuestra los resultados de una reorganización dentro del Partido Popular y que el Partido Popular sigue siendo un partido contendor a hacer gobierno el próximo cuatrienio. Y pues ciertamente pues es el trabajo que se está haciendo, y como ellos hay muchos otros que número uno o no quieren hacerlo públicamente o número dos están próximos a hacerlo públicamente y se estará así anunciando, y demuestra un deterioro dentro de ambos partidos de la alianza, en donde muchas personas no están de acuerdo con muchas de las cosas que están haciendo y están buscando opciones fuera de esa alianza. A Ramona Miranda Alvarado. A Ramona Miranda. Y la consecuencia natural es venir al Partido Popular, que es el partido que puede hacer gobierno. ¿Basado en qué? ¿Qué le están ofreciendo a la alianza para que vengan? Basado en que seguimos siendo un partido organizado, basado en que estamos reorganizando y refundándonos, basado en que tenemos opción para ganar, y basado en que aquí se escucha a todo el mundo y que somos un partido de centro y que abrazamos a todo el mundo. Amor y paz. Casi siempre. Qué distinto a cuando estaba... ¿Cuándo? Jesús Manuel. Siempre fue así. Siempre fue así. Sí, sí. Claro que internamente habían sus cosas, pero siempre fue así. Sí. Claro. En los partidos siempre se suma que habían personas. Yo no estoy adjudicando esto a Jesús Manuel. No, lo que se estaban restando eran ellos. Yo no estoy adjudicando esto a Jesús Manuel. Que habían personas dentro del partido que entendían que había que sacar a otras personas, pues fenómeno. Ellos pensaran de esa manera. Se demostró que eso no, dentro de un partido popular, dentro de un partido no funciona. Gracias, Ramón. Gracias a ti. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Cuando regresemos de la pausa, estará con nosotros el director de la Autoridad para el Transporte Integrado. A ver qué va a pasar con eso. Hay unos chavitos ahí de un seguro que hay que reclamar por lo que se quemó. Así que regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les había comentado en el segmento previo, donde sale y trasciende la imposición de multas al senador Héctor Joaquín Sánchez, hay unas expresiones en reacción a lo mismo que están de lo más interesante y bastante parecido a lo que les estaba diciendo que pudiera ocurrir. Y dice, expresiones autorizadas por el senador Héctor Joaquín Sánchez. La Oficina de Ética Gubernamental decidió multarme por alegaciones que no están sostenidas por la evidencia presentada ante el oficial examinador y mucho menos tienen base legal. Niego rotundamente que me apartara de una conducta ética y correcta en el caso de Marras. En primer término, dejo claro que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley y nos corresponde a todos los servidores públicos el fiel cumplimiento con nuestro ordenamiento reglamentario y legal. No reclamo privilegios para mí, pero tampoco acepto abusos en mi contra. Precisamente por estar convencido de que no actúe contrario a la ética, apelaré
la decisión de OEG, Oficina de Ética Gubernamental, por ser contraria a derecho y no estar sostenida por la evidencia. Las revocaciones constantes, frecuentes y bochornosas de las decisiones de la Oficina de Ética Gubernamental, al parecer, no han sido suficientes. Mientras la apelación sigue su curso, continúo trabajando arduamente por el pueblo que me eligió para servirles del Senado. No realizaré más expresiones sobre este tema, dado a que está en curso un procedimiento legal por el cual debemos aguardar. Esas son las expresiones de Héctor Joaquín Sánchez a la información de la multa impuesta por la Oficina de Ética Gubernamental por lo acaecido en el Departamento de Educación. Así que veremos a ver por dónde aterriza esta nave espacial, como siempre les digo. Pero ya tenemos en la vía telefónica al director de la Autoridad para el Transporte Integrado, Josué Menéndez. Buenos días, director, bienvenido. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días a todos los que nos escuchan. Qué bueno que está con nosotros. Director, ha tenido mucho trabajo en estos últimos meses con lo acontecido, ¿verdad?, en el siniestro del tren urbano particularmente, pero evidentemente esto se compone de otras vertientes también que ofrecen y han tenido su agosto en estos últimos días por los espectáculos que se están dando en el Coliseo de Puerto Rico. Cuéntenos un poquito de eso. En efecto, así mismo es, y estamos sumamente contentos y complacidos que el pasado viernes pudimos ya incluir las últimas 5 estaciones del tren urbano que estuvieron fuera de operación. Estas son Martínez Nadal, Torrimal, Jardines, Deportivo y Bayamón. Así que el tren comenzó operaciones o reanudó operaciones totales el pasado viernes desde Sagrado Corazón hasta la estación de Bayamón. Así que todo el fin de semana hubo bastante uso de los sistemas de transporte público, no tan solo el tren urbano, sino también de los autobuses. Pero el tren urbano en los días viernes y sábados lo utilizaron más de 35,000 personas. Wow. Así que estamos bien contentos, sabemos la necesidad que hay de movilidad, no en la isla, más aún en el área metro. Tenemos muchos turistas en toda la zona de San Juan. En la zona de Atorrey también hubo actividades, como también en el centro de convenciones. Y el tren urbano es una alternativa para aquellos que quieran desplazarse, y igualmente los autobuses a través de todo San Juan. Directora, a finales de la semana pasada trascendió una información de que no les habían dado el OK para correr la ruta completa, que no había habido una certificación del operador del sistema. Eso se pudo conseguir y se pudo aliviar esa preocupación que existiera de que ya estaba todo recuperado. Sí, en efecto es correcto. Obviamente la seguridad para nosotros es vital. Nosotros no vamos a poner en marcha el sistema hasta tanto nosotros estemos seguros de que en efecto esté todo bien. Esto es un tema protocolar entre las partes, entiéndase entre el operador del metro o acá del tren urbano y el operador de utilidades, en este caso eléctrico, de Luma. Así que todo se llevó conforme a protocolo, conforme a los estándares de la industria, y el tren urbano ya está disponible desde el pasado viernes, ¿no?, de un extremo a otro para satisfacción. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo un mal manejo de comunicación? Quizás los canales de comunicación se cortaron por el día libre o la semana de vacaciones en verano, que no se obtuvo eso y que tuvo que salir entonces el operador a decirle, oye, a mí no me han pedido el permiso todavía, yo no he certificado eso. No, yo creo que fue una mala interpretación. En una vista que fuimos. La certificación ya estaba básicamente presentada. A lo que se refirió, y ahí hubo la confusión, es en cuanto a un reporte interno de la telemetría de los sistemas nuestros, que obviamente Luma pues quería que nosotros le diéramos copia del mismo. Como sabrás, todavía nosotros seguimos básicamente identificando la fuente que generó esta situación. Y obviamente lo que estamos evaluando internamente es tanto el operador privado que opera el tren urbano, como también el operador de la utilidad Luma, en este caso eléctrica, como también otras fuentes. Así que ya para nosotros era importante, sí, intercambiar información, pero eso no era vital para que se colocara en función el tren urbano, sino ya la certificación ya estaba provista, y lo que nosotros estábamos esperando era el análisis de parte de ellos, si ellos tenían algún comentario
para nosotros hacer cualquier ajuste necesario. ¿Se reparó lo que se tenía que reparar? ¿Usted nos asegura que ya está segura esa ruta? ¿No deben ocurrir eventos adicionales? Se reparó, se Ujú. restableció el servicio de modo tal que pudiéramos restablecer el servicio lo antes posible. El 22 de mayo, el evento ocurrió el 14 de mayo, 8 días después reanudamos operaciones desde la estación Sagrado Corazón Parciales. hasta la estación San Ujú. Francisco. Luego, 4 días luego, incorporamos otra estación y ahí estuvimos básicamente, ahí fue que se identificó todo lo que fueron el cableado, fueron más de 9.500 pies de cable que tuvimos que reemplazar. Wow. Eso es aproximadamente, licenciado, 3 kilómetros de cable, para que tengan una idea los radioescuchas. Así que si la estación tiene daño, ahora lo que procede es evaluarlo con el seguro para determinar si se va a reemplazar la unidad completa o se va a reemplazar por componentes. Así que nos queda todavía trabajo por delante, pero en estos momentos la ciudadanía se tiene que sentir segura con respecto al uso del tren urbano. Es un sistema seguro, confiable y eficiente y está disponible para toda la ciudadanía. Director, ese costo que dice la prensa escrita hoy con respecto a lo que se le estaría recuperando o recobrando al seguro, pidiendo recobro al seguro de 15 millones de dólares, ¿es acertado? ¿Pudiera ser más? ¿Pudiera ser menos? ¿Por dónde va eso? No, 15 millones sería mucho. Yo lo que he reseñado, la subestación nada más tiene un costo aproximado de 8 millones de dólares. En cuanto al reemplazo de cables, según lo que nos comenta el operador, en cables nada más tenemos 1.2 millones. A eso le tienes que añadir las pruebas que se han hecho, no certificaciones, etcétera. Ujú. Estamos hablando cerca de 10 millones en estos momentos. Y todo eso hay una póliza de seguro que lo debe cubrir. Correcto, eso es así. Okay. Dado este incremento, obviamente por los espectáculos que se están llevando a cabo en el Coliseo, director, a largo plazo, ¿cómo eso se está haciendo algún tipo de campaña o algo para enamorar a esa gente? Mira, ya que lo cogiste para ir al concierto, úsalo todos los días, porque sabemos que a veces en la temporada baja, pues de verdad tenemos ese problema de atraer la gente para que vea la bondad de utilizarlo, ¿no? Y a dónde puede llegar, a dónde no, ¿verdad? De acuerdo a sus gestiones. ¿Hay algo para eso? Por supuesto, la compañía de turismo, no, con su directora Robles, William Robles, Janet. ha reseñado y todavía no ha empezado la campaña de Sounds of Puerto Rico, o sea, los sonidos de Puerto Rico. La misma oficialmente comienza el 28 de julio, sin embargo, ya pueden ver básicamente los afiches, ¿no?, relacionados a esto. Esta campaña lo que busca es motivar, ¿no?, y dejar constar Puerto Rico como destino turístico. Todas estas personas que estamos recibiendo no tan solo son locales, sino también extranjeros. Y lo que nosotros hicimos fue hacer unos ajustes en lo que es la transportación pública con el fin que tuvieran esa movilidad Ujú. por todo San Juan, Atorrey, Viejo San Juan. Entiéndase, hicimos ajustes en la ruta C35 de autobús, como también en la E10 y la T3, con el fin de que también pudiera hacer una parada particular en el centro de convenciones o distrito con el fin de poderle proveer esa movilidad. El tren urbano también se le hizo unos ajustes para el fin de semana, llevándolo o a estar en operación hasta la 1:30 AM, como también esas rutas particulares. Así que se hace ese ajuste con el fin de promover a Puerto Rico como destino, ¿no? Y nosotros somos parte del gobierno y como tal hay una colaboración entre la compañía de turismo con ese fin. Así que vamos a promover todo lo que es ese desarrollo. Vamos a estar básicamente ocultando cuánto ha sido ese patrocinio durante todos estos días. Claro. Y si tenemos que hacer otros ajustes, así mismo lo estaremos haciendo. Director, y el aeropuerto. Yo me he preguntado por tantos años eso. Yo salí de Sevilla a las 2 de la mañana de ayer y pude tomar trenes, taxis y todo, y llegué a Puerto Rico porque conectan los aeropuertos, ¿verdad? Y esto es un ejemplo, y siempre me lo he preguntado, viajo mucho a Nueva York, por ejemplo. ¿Hay alguna manera de que fusionar una cosa con la otra? Digo, no es que el tren llegue al aeropuerto, porque obviamente eso tendría otra situación, pero ¿hay algo que pueda y que se le pueda dar, ¿verdad?, algún tipo de volumen para que se utilice más allá de los taxis y de los Ubers o de la transportación? Eso, pues mira, qué bien que lo menciona. Hay unas campañas futuras con ese aspecto. De hecho, hay una ruta, se llama la E40,
que va hacia el aeropuerto desde una de las estaciones del tren urbano, desde la estación Piñero. Vamos a estar reforzando la misma, vamos a estar básicamente promoviendo la misma con el fin de ayudar. Eso es a través de un autobús, una guagua. ¿No? Sí, estamos hablando de un autobús. Okay. Eso es futuro cercano, ¿no? En las próximas semanas. Lo que es a largo plazo sería el desarrollo continuo de la evaluación del tren urbano. Ahora mismo se está llevando a cabo un análisis con respecto a la estación del tren urbano hacia el noroeste de Puerto Rico, pero esa parte del aeropuerto siempre ha sido reseñada y es algo que tenemos que ir trabajando con el fin de ver que ocultar las posibilidades, ¿no?, para poder extender el sistema de transporte del tren urbano, ya sea ligero o pesado, hasta esa área. En fin, en transportación hay una transformación en los sistemas de transporte. Lo que queremos es que las personas vengan a disfrutar y quiero reseñar y aprovechando, los sistemas están gratis. Esa era mi próxima pregunta, si todavía estaban gratis. ¿Y hasta cuándo? Sí, que la están Junta gratis, no se moleste. Sí, no, están gratis, así que utilice el servicio de transporte público, móntese, no importa si llegó a otro destino, posiblemente puede llegar hasta Cataño, puede llegar hasta Tuabaja, Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, o sea, de esa experiencia y utilice el servicio público y en las redes me reseña o ya sea en sus propias redes y con mucho gusto hacemos los ajustes necesarios. ¿Y el horario? Dado que, ¿verdad? Mucho para los conciertos y demás, que es nocturno en su mayoría, ¿hasta cuándo corren? O sea, si se quedan jangueando, si entra a un restaurante, después a lo mejor no pasa la guagua que ya había tomado. ¿Cómo funciona? El horario sigue regular, con excepción de las 3 autobuses o rutas que mencioné ahorita, que estas tienen un ajuste desde las 5 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana. Igualmente, el tren urbano va a estar operando hasta la 1:30 de la mañana los fines de semana. Típicamente el tren urbano opera de 5:30 de la mañana a 11:30 de la noche, pero viernes, sábado y domingo lo va a estar haciendo hasta la 1:30. Más allá de la información que su señoría puede ofrecer, ¿esto está contenido en algún tipo de página o algo que le pudiéramos dar también a través de las páginas de nosotros? ¿Dónde podemos conseguir toda esa información, director? Sí, en nuestra página de internet www.ati.pr.gov. Importante reseñar que no se confundan, estoy hablando del horario extendido en los fines de semana, y eso aplica solo a las rutas que mencioné, T3, E10 y C35, como también el tren urbano. Así que espero que lo disfruten y que sea menos y que puedan tener la movilidad deseada. Director, ¿cuánto les impacta en sus planes esta información que trasciende también estos días de la situación de First Transit? Que por lo menos 2 de esas rutas tienen que ver con la conexión con el tren, por lo que tengo entendido. En ninguna no se ve afectado nada de esto. Esto es un proceso, ahora mismo hay un proceso competitivo no corriendo, así que lo que queremos es aumentar patrocinio y proveerle a la ciudadanía cada día una mejor calidad de servicio. El proveedor actual sigue dando el servicio, eso no ha cambiado, ¿correcto? Sí, eso no ha cambiado. Y si no está ese, vendrá otro, o sea que no deberían afectarse las rutas. Es correcto, eso es así, licenciado. Importante. Director, sé que son días arduos y queda mucho por hacer todavía, así que le deseo mucho éxito, particularmente en enamorar a todas esas personas que quizás no lo usan a diario y que dicen, oye, esto estaría chévere para ir al tribunal, para ir a la cita médica, ¿verdad? Porque me parece que en su momento había un poco más de consistencia en esa utilización. Y que es confiable también al final del día, o sea que no es algo que un día sí, un día no, así que es importante, lo que no se anuncia no se vende, director, así que es importante seguir llevando ese mensaje. De acuerdo, gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos. Era el director de la Autoridad para el Transporte Integrado, Josué Menéndez, quien evidentemente hay unos retos enormes, ¿verdad? Porque la situación toda ha cambiado de acuerdo a la necesidad que existe y más aún cuando no todo el mundo se está quedando en un hotel en la misma área, Condado, Isla Verde, ¿verdad? Hay gente quedándose en Santurce, hay gente tan lejos como en Bayamón, Guaynabo, con las diferentes alternativas de estadía a corto plazo. Así que resulta interesante y es un reto a la vez, importante dejar saber
que es una alternativa segura, que toda esa situación que ocurrió con la energía eléctrica y el siniestro en las estaciones de allá de pasado ya, casi llegando a Guaynabo, Chero, por allá, que fue donde cogió fuego aquello. Así que interesante e importante poder tener esa alternativa siempre para las personas que no pueden tener vehículo o que deciden dejarlo en su casa responsablemente. Mire, y otra cosa que resulta sumamente interesante y que tiene que ver con esto que estábamos hablando, es que hay una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que le pone fin al contrato de estos proveedores del servicio de guagua. Es una compañía que se llama First Transit, está desde el año 2002 dándole servicio a la Autoridad de Carretera, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y ellos proveen actualmente el servicio de Metrobús, Metro Urbano y Tu Conexión. Son unas guaguas un poco distintas a las que solíamos tener. De hecho, recientemente las renovaron la flota. Las ve que tiene la cosa al frente para poner las bicicletas y todo eso. Es una guagua nueva con un consumo mucho más liviano, ¿verdad? Pero en un momento dado los contratos no son para siempre. Así que se decidió ver si se renovaba. Se hace un proceso competitivo. Y a esos efectos, cuando se hizo el último proceso competitivo, hubo alguien que dijo, mi sillo, espérate, que eso no estuvo bien hecho. Y demandaron, impugnaron al secretario de Transportación y Obras Públicas y eso redundó en que el caso llegara al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, eso estuvo mal hecho. Hay unas cosas que no me gustan y eso hay que hacerlo de nuevo. Y hay que terminar con ese contrato que se firmó porque es inválido. Y ahora vendrá otro proceso competitivo que es muy probable de que esta misma compañía participe en ese proceso, al igual que quien llevó la impugnación, y veremos a ver, de acuerdo a cuando se haga, cómo se supone que se haga, quién termine dando el servicio. Yo me sospecho, esta gente llevan 23 años aquí, y dudo mucho de que venga otro proveedor con la misma contundencia, con el mismo know-how, el mismo conocimiento, que pueda reemplazarlo. Me sospecho, pero veremos a ver qué pasa. Cuando regresemos, ya está aquí la ex senadora Keren Riquelme y tenemos mucho de qué hablar. ¿Con qué está pasando con Donald Trump? Las políticas y las resistencias diversas que estamos empezando a ver. 6 municipios quieren decretarse estados santuarios con las consecuencias que tiene eso. Y Miguel Romero, que no es bobo, dijo, ajá, la declaración, olvídate de eso. Nosotros vamos a proveer el servicio de asistencia a los inmigrantes y vamos a hacer otra cosa. Pero eso de declaración oficial, conmigo no cuenten. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes está con nosotros la ex senadora Keren Riquelme. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Buenos días a los amigos que están en sintonía. Siempre un gusto estar con ustedes. Mira, y como siempre cubrimos los asuntos de allá que tienen trascendencia acá. Y es que quería comenzar porque el pasado viernes, me parece que fue, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anuncia la destitución de cerca de 20 abogados y fiscales del Departamento de Justicia, además de los que ya han renunciado voluntariamente. Y el Departamento de Estado se fueron unos cuantos también altos funcionarios y mayormente los del grupo consular que tienen que ver con todos estos programas que hay en otros países donde supuestamente para estabilizar esos regímenes y que no se creen peleas entre ellos, se les estaba financiando cierto tipo de actividades de las cuales el presidente ha destacado y ha denunciado de que es un gasto injustificable, pero de la manera que lo justificaban a su vez era que eso creaba mínimamente un tipo de entretenimiento en esos regímenes que estaban medio finitos, ¿verdad? Y que no proveía para que hubieran guerras civiles. Y los gestores principales de estos programas estaban entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Y era lo que llaman el gobierno permanente, que esa gente no cambiaba con los cambios de gobierno y de administración. Y se atrevió a meterle mano al presidente y lo fulminó. Ese es su estilo. Ese es su estilo. Lo que pasa es que
tenemos una nueva administración con un nuevo presidente, con un nuevo estilo bien diferente y bien marcado. La diferencia entre el presidente Biden, no solamente son las políticas de izquierda, de derecha o demócratas, republicanas, es que es una personalidad completamente diferente, con un estilo completamente diferente y viene con una fuerza que no se había visto desde hacía tiempo. Eso, pues, al ser tan marcado, pues va a crear, definitivamente, va a crear roña, va a crear en los que no son partidarios de él, que son el 50%, vamos a poner el 50% de la nación, no se llevan con Trump. Si nos vamos a dejar llevar por lo que son las encuestas recientes o por las mismas elecciones. Y con un estilo completamente diferente, pues viene a ejercer una política diferente. Interesante lo que está pasando, que quizás otras administraciones lo que habían hecho, baile, bote y baraja, en el sentido de entretener algunos actores de esos regímenes y decir, mira, mientras nos dejen tranquilos y mientras nos sigan ayudando en cierto sentido o pasen por alto ciertas cosas que nosotros estamos haciendo, pues nosotros vamos a estar tranquilos. La política de Trump es diferente, vamos a meterle mano a esta gente. Pero no hay un peligro de una desestabilización de esos países, particularmente Oriente Medio, con este asunto también de los aranceles a la Comunidad Europea y más que nada, Keren, a mí me preocupa el resentimiento contra los norteamericanos, no contra Trump, contra los norteamericanos que ha provisto para estas células internas y externas en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos y ocurran pues incidentes contra norteamericanos a través del mundo o dentro de los mismos Estados Unidos. Es que siempre va a haber riesgo, siempre hay riesgo. Fíjate, hay riesgos cuando lo tratas de la manera anterior y hay riesgos de esta manera. O sea, de la manera anterior, si tú te fijas que era lo que estaba sucediendo a nivel mundial, estos regímenes se estaban supliendo, por ejemplo, vamos a tomar el régimen de Irán, ¿verdad? Que quizás no es específicamente lo que estamos hablando, pero vamos a ver en cuanto a estilos. Se seguían supliendo de uranio, se seguían fortaleciendo. Las células están ahí, no es que desaparecieron las células terroristas están ahí. Lo que pasa es que quizás estaban dormidas esas células terroristas, pero en cualquier momento en que ellos entendieran conveniente, iban a despertar. Hay sus riesgos de un lado y del otro. Siempre hay sus pros y sus contras. Ahora, pues obviamente la política de Trump es mucho más activa. En cierta manera podría ser explosiva a ciertos sectores, es cierto. Hay que ver entonces si al ellos tener una política de decir, pues vamos a meterle mano, vamos a desmantelar, vamos a como hicieron con Irán, o pasarle la mano o destruirlo. Lo que pasa es que, o sea, estás destruyendo, estás creando esa molestia, ¿verdad? Por la desestabilización que pudiera crear o inclusive hasta una guerra civil en algún país. Pero entonces, quien te puede ayudar en caso de que eso ocurra, también los despides. Entonces, el daño es doble y te abre más a la potencialidad de tener que meter tropas o enfrentarte en un conflicto bélico o tener que meterte en un conflicto bélico. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados en cuanto a esto de que a los que despides te pueden ayudar, porque estas personas definitivamente... el conocimiento las tienen. No, claro, Ajá. Pero que estas personas no son de la confianza. Y nosotros vimos que esto tanto doméstico como internacional, cuando hay personas que no están de tu lado o no creen en tus políticas o simplemente no simpatizan contigo, te las destruyen. Sí, muchas veces en vez de ayudarte lo que van a hacer es desayudarte. Entonces, es cuestión de estilo, es cuestión de que si tú no estás conmigo, pues prefiero que no estés conmigo aunque tengas el conocimiento, pero poner a la relaciones. persona que no tiene el conocimiento, que no tiene la experiencia, que no ha creado las relaciones, simple y sencillamente porque te sea leal, también te constituye un problema. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Y eso lo vemos tanto en la política, como digo, mira, aquí local, la política local, que eso fue algo, por ejemplo, que se tocó cuando se cambia, ¿verdad? Componentes interagenciales, lo vemos en la política nacional, que por ejemplo, pues estamos viendo ahora cómo, pues con el Dodge, por ejemplo, vinieron y dijeron, pues mira, este tipo de personas con, por ejemplo, el USAID,
Ajá. el USAID, debo decir. Ese era el Departamento de Estado, en su mayoría quien lo manejaba. Exacto. Pues mira, no vamos a contar con ustedes y quizás eran personas clave dentro de esos países. Quizás esos eslabones eran los que mantenían quizás que el detonador no se activara. Eso no lo vamos a saber. Claro, eso no lo vamos a saber, pero ellos... Pero yo no lo quiero averiguar No, yo tampoco. Ajá. Pero ellos se tomaron el riesgo. Se tomaron el riesgo de hacerlo. Yo me imagino que habrán medido las consecuencias, habrán dicho, mira, esta gente no las queremos aquí, no son de nuestra confianza. Y pues hay que respetar la política de cada quien que llega, de que pueda implementarla. Que nosotros somos parte de esa política, que somos americanos, que todo lo que se haga en Casablanca, en el Congreso, nos va a afectar directa o indirectamente, es cierto. Hay que ver, por lo menos a Puerto Rico, nuestros intereses como pueblo, en el sentido de que pues nosotros somos muy dependientes de fondos federales, etcétera, ¿verdad? Como estaba ahorita hablando acerca de los santuarios, cómo todas esas políticas pueden afectar desde las municipalidades hasta, como dije, los estados y eventos internacionales que también nos pueden afectar. Ya estamos viendo ciertas resistencias a esas políticas, ¿verdad? Más allá de los casos que se han llevado a los tribunales, los que hemos visto recientemente que ha decidido el Tribunal Supremo, los que están en curso todavía, las políticas migratorias, la gente, los ciudadanos, con su ciudadanía, valga la redundancia, estableciendo resistencia a los agentes federales. Eso nunca se había visto, de que llevaran a cabo los operativos, y lo estamos viendo inclusive en Puerto Rico. Y entonces hay un reportaje por ahí de una guía que salió en el fin de semana de qué hacer y qué no poder hacer cuando ante un tipo de operativo o de intervención de un oficial federal con todas las órdenes y revestido de toda la autoridad del mundo. Eso es peligroso también. Sí. Mira, Eddie, qué bueno que traes el tema, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Para hablar de lo que es las controversias que hemos estado viendo con los inmigrantes ilegales, porque es importante, ¿verdad?, decir, porque hay inmigrantes que son legales y que son muy responsables y tienen sus papeles al día. Hay otros, ¿verdad?, que lamentablemente llevan 30, 40 años viviendo. Hay una infracción de la ley. Sí, hay una infracción de la ley. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora, y eso pues, lo sabes tú, lo sé yo, ¿verdad?, que hemos quizás estudiado un poco más lo que es el tema de la ciencia política, o sea, la política como ciencia. Nosotros vemos que hay momentos donde la política se lleva a cabo de maneras diferentes. Y ahora mismo nosotros estamos viendo lo que se llama la polarización, que esa es la orden del día, la polarización. Nosotros vamos a seguir viendo en esta polarización política los que son del ala más conservadora o del ala más liberal o del ala de izquierda, de derecha. Eso, por lo menos en este tiempo, ha llegado para quedarse. En esta temporada, ¿cuánto puede durar esto? Pues mira, la realidad es que no vamos a saber cuánto va a durar una polarización política, pero mientras dure, vamos a estar viendo la mitad de la población a favor de una cosa y la mitad de la otra población en contra. Y, por ejemplo, si van a hacer un movimiento, vamos a decir ICE, y van a ir a arrestar, vamos a ver resistencia de la comunidad. Va a haber otros que los van a aplaudir y va a haber confrontaciones entre los ciudadanos. Y esto no tiene que ver con Trump. Trump simplemente es el reflejo de cómo está la sociedad. Una sociedad dividida, una sociedad que está en un punto medio encontrado a favor y en contra de políticas migratorias, de las políticas internacionales. Ese es mi punto, Keren. O sea, tú de momento tienes una sociedad que tiene, y se notó en la elección, ¿verdad? Y en todo lo que en toda la carrera, ¿verdad? Cuando él regresa y decide anunciar su aspiración nuevamente. Y entonces, este tipo de movidas no es echarle gasolina a ese fuego en vez de disiparlo y de que, ¿verdad? O sea, porque esa controversia está chévere para crearte gente que vota por ti, pero gobernar o presidir es más complicado que eso. Claro. Y cuando tienes unos problemas allá afuera con otras naciones que no están jugando bonito tampoco entre ellos, pues, ¿verdad? Bueno, te abre a otras cosas. Bueno, quizás si fuera por nosotros, pues podríamos tener una, vamos a decir. Tú me convences de que esto es otra manera, otra estrategia de hacer las cosas para lograr otros propósitos, como ya nos tiene acostumbrado él. Particularmente con esto de los aranceles también. Bueno, si vamos a hablar de estrategia, yo te puedo decir que la estrategia de Trump es una estrategia de negocios.
es el hombre más poderoso del mundo en cuanto a política. Ahora mismo se está hablando por cómo está sitiada la nación americana. Y él está ejerciendo el poder que tiene la nación. O sea, él está diciendo, a ti no te gusta, recoge velas y vete. A ti no te gusta mi política y no te gusta cómo yo estoy protegiendo a mi nación y no te gusta lo que la gente votó para que yo estuviera aquí porque querían mi política, recoge velas y arranca. Esa es la política del presidente. Y le guste a quien no le guste, votaron por él y sabían que él era de esa manera y a la mayoría, ¿verdad?, de las personas que votaron, pues están contentos con lo que está pasando, pero él está ejerciendo una política que quizás hacía tiempo no estábamos viendo, que es torcer brazo. O sea, yo digo la política de la lucha libre. Pero torcer brazo Sí. con el peligro de que a quien le esté torciendo el brazo no vengan 3 o 4 a ayudarlo. Claro, porque es que precisamente, y así es como este es el balance político que él se ha dado el lujo, vamos a ponerlo de esa manera, de decir, yo puedo todavía torcer brazos y puedes venir tú, el vecino, el otro, y yo soy más fuerte que tú. Y eso es porque precisamente esto es una guerra comercial. Él es un hombre de negocio y él es un hombre político. Y él dice, con todos estos que se junten, van a venir en contra mía. Es que el tubazo y los batazos son para el pueblo, no son para él. Claro, y él lo que está haciendo es, dicen, denme break, déjenme proteger, ustedes van a ver que al final ustedes van a salir mejor. Eso es lo que nosotros estamos por ver. Si al final del día, nosotros como ciudadanos, que eso va a pasar? Bueno, yo tengo toda la esperanza de que hoy y mañana va a estar mejor. Tú sabes que yo soy yo soy optimista. Sí, no, yo soy positivista full. Pero mira por qué te pregunto, porque inclusive en el Partido Republicano, que tienden a ser más conservadoras, de la cual su señoría es portavoz, no necesariamente han sido la práctica este tipo de políticas ni de volar gente en canto, ni de amenazar gente de quitarle la ciudadanía. Son conservadoramente fiscales y son, ¿verdad?, han sido respetuosos inclusive y no se casan con la figura, a diferencia del Partido Demócrata, que sí se casa con la figura y casi hay un culto. Y ahí está el ejemplo bien cerquita de Obama. En su día Clinton fue lo mismo, Kennedy ni hablar. El Partido Republicano es, ok, ustedes son las aves de paso que manejan los destinos, pero nuestras posturas como republicanos son más importantes que la figura y que el líder, quien quiera que sea. Entonces, ¿cuánto verdaderamente se está alejando estas decisiones del postulado republicano a tu juicio? Mira, dentro del Partido Republicano tú vas a ver los que son MAGA de ultraderecha, vas a ver como los conservadores, los exacto. teteros, los tea parties. Ajá, los tea parties. Dentro de este grupo, ellos también están haciendo presión porque son para proteger la institución como tal. Y ellos lo que están asegurando, recuerda que Trump no regresa, pero ellos se quedan. Y esa es la situación, por eso es que ellos tienen que sacar cara y decir, espérate, nosotros somos más moderados que el presidente. A la hora de la verdad, el presidente... ¿A quién te refieres con ellos? Al grupo, la legislatura? No, a los que no son MAGA de derecha, a los que son, sí, más bien el Congreso, porque los que están en el Ejecutivo los puso Trump. Los que son MAGA full de derecha, pues van a estar también con el presidente. Y con todo y eso, él ha tenido sus retos dentro del Partido Republicano. De hecho, ahora, este próximo mes, viene el Summer Meeting del Partido Republicano. Y allí van a pasar cosas interesantes. ¿Cómo qué? Bueno, el encuentro de líderes que quizás no habían tenido que sentarse a la mesa y ahora tenemos que sentarnos y tenemos que vernos las caras, tenemos que llegar a acuerdos y todos salir contentos, agarrados de la mano, porque viene el 2026, la reelección en el Congreso, que no es cada 4 Con todas años. Estas políticas, tú fuiste legisladora, ¿cuánto las determinaciones del presidente y las que pudieran estar por venir le van a afectar a esa gente en sus distritos? Honestamente. Bueno, va a depender de cómo ellos reaccionen y por eso tú estás viendo. O sea, ¿cómo lo justifiquen allá? Cómo lo justifican y cómo ellos digan, mira, está bien, estas son las políticas del presidente. Vamos a poner el ejemplo de Alaska, ¿verdad? Estas son las políticas del presidente, pero yo necesito defender los fondos del Medicaid y me voy a ir hasta el final con el Big Beautiful Bill a defender los fondos del Medicaid y vieron que yo fui consistente con eso y lo hice hasta el final y logré esto. De eso es lo que va a depender. Y el presidente tuvo que mandar a negociar con los congresistas porque tenemos una separación de poderes. O sea, esto no es una anarquía. Y tuvo que ir y negociar y pasar manos y esa dinámica política es lo que el constituyente ¿Sí o no va a ver. se votó por cosas ahí que le van a costar a ciertos congresistas su puesto?
Ya, claro, 2 dijeron que no iban a la reelección porque el presidente se les paró de frente y él simplemente escribe un mensajito en Truth Social y eso es una explosión. Y ya 2. ¿Y eso debería ser así para un buen balance de poderes? Se supone que no, ¿Ese es el pero postulado republicano? No, claro que no. Esa es la personalidad del presidente. El presidente ha decidido llevar su política así. Y va a tener problemas internos y va a hacer la política de la lucha libre tanto dentro de su partido hasta a nivel internacional. Y esa creación del partido nuevo que quiere hacer Elon Musk, ¿lo viste? Sí, pero tú sabes que Elon Musk, pues, un paso para adelante, otro para atrás. Después dijo que no era él, después dijo que eso eran troles, después los troles, pues sale a relucir que eran las cuentas de Elon Musk. Él lo que está es tratando de hacer lo mismo de Trump, por eso se llevan bien. Digo, ¿verdad? Esa ruptura todavía. Lo que pasa es que y te hago todas estas preguntas porque yo pienso que en algún momento se dejó de ser republicano, de lo que conocíamos como los republicanos y como los que están allí todavía. Ha evolucionado, todo evoluciona, es como los demócratas también, o sea, ha evolucionado. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los años 70, los grupos que los demócratas auspiciaban, pues entonces ahora son los republicanos que lo auspician y eso va a ir cambiando. Y depende de cómo vaya evolucionando las generaciones, eso siempre va a ir cambiando. Pero pudiera propiciar quizás a la creación de otra entidad que en Estados Unidos siempre ha sido, ¿verdad? 2 partidos o los que corren independientes, pero se ha limitado entre demócratas y republicanos. Yo no creo que al final del día eso tenga fuerza. Siempre va a haber gente que se puede unir porque le simpatiza. O sea, esos magas se quedan con Trump y ahí se quedaron en la historia. Sí, yo creo que sí. Es como el Tea Party, aunque haya desaparecido, ¿verdad? Tomaron por asalto en un momento dado el Tea Party, el partido republicano. Sí, pero ¿sientes que al final del están día tomando por asalto, los magas están tomando por asalto el Partido Republicano también? No, porque si no, no hubiese tanta controversia y al final del día llegan a sus acuerdos, se llega a sus acuerdos, pero el Partido Demócrata los tiene también, pero obviamente es más visible porque son los que están ahora en el poder. Pero al final del día la institución ha sobrevivido, se fortalece la institución. Y siempre va a haber ¿verdad? Sus explosiones por aquí y por acá, los magas que quieren tomar el control. Va a depender quién es la figura del presidente. Si en el día de mañana tenemos un presidente más moderado, como lo fuera, por ejemplo, J.D. Vance, que es un poco más moderado que Trump, pues entonces los magas se apagan un poquito y vuelven entonces los moderados. Y entonces quizás, y es normal dentro de la política. Qué bueno que me traes esa posición porque esa era mi próxima pregunta. El próximo presidente, quien sea republicano o demócrata, ¿cuánto va a cambiar ese primer mes, por decirlo, de este tipo de políticas? ¿O tú crees que ya esto se quedó así como está? Particularmente lo de los aranceles, la política migratoria. Sí, mira, hay políticas, Eddie, que se van a quedar. Que, por ejemplo, podemos decir. Pues mira, yo pienso que la de los aranceles, en cierta manera, pienso que ciertas de esas políticas se pueden quedar porque al hilas de inmigración, aunque parezca raro, hay gobiernos demócratas que deportaron más inmigrantes ilegales que lo que deportaron los republicanos. Lo que pasa es que pues eso no se reseña. Pero ahora, al aprobarse tantos billones de dólares y que se va a construir la pared esta, ¿verdad? Que tanto se ha hablado. Yo no veo ningún presidente parándose con un marrón y destruyendo la pared. Yo sí. O sea, como pasó allá en Berlín. Yo no veo eso. Que tengan manifestantes allí en coleraditos, sí, pero... Es que ellos saben que es un problema. Es un símbolo. O sea, igual que la cárcel esta de Alcatraz, Alligator Alcatraz en Florida. Yo pienso que todo lo que ellos saben al final del día, no lo que se quiere dar la impresión de que yo estoy en contra de la pared, por ejemplo, que venga un presidente, pero sabe que si la tumba va a tener un tremendo problema de que, por ejemplo, porque estamos pensando solamente en inmigrantes ilegales, o es lo que estamos hablando, pero... O sea, ¿tú piensas que la pared ha detenido la inmigración ilegal? Bueno, que no está. No está, eso está por canto. Pero y la que sería... Claro, pienso que va a ser ¿verdad? Un detente para muchos de ellos, pero por ahí viene trata humana, narcotráfico, los problemas del fentanilo, de armas ilegales. Y si van encima de la pared. No, ahora mismo no hay.
Pero que si, por ejemplo, ponen la pared y... La pared va a detener el fentanilo. No es que lo vaya a detener. Mira, tú sabes que la última vez, por ejemplo, Van a el buscar fentanilo... un túnel o otra cosa. No, lo estaban llevando a China y de China están pasando por otro lado. Pero que si eso te hace un detente, aunque sea temporero... Un factor disuasivo es lo que un factor disuasivo, vamos. Tú no lo vas a querer tumbar porque te va a buscar más problemas. Va a decir, no, eso lo construyó el otro y está ahí, eso va... Con más ¿sabes? razón, lo tumban. Yo no creo, por lo menos esa es mi opinión. Yo no creo que hay ciertas cosas que, por ejemplo, y cuando se trate de dinero, que ya le pusieron los aranceles, tantos aranceles a esto. Vamos a tumbarlo porque eso fue el otro presidente. Pero nos está cuadrando aquí la caja o aquellos entonces... Sí, te cuadra la caja. Sí, si es que por eso estás partiendo de la premisa de que todo esto va a funcionar. Todavía bueno, pero hay que ver si funciona o no. Es que Trump es un negociante. ¿Qué va a crear? Es un negociante. Y es como, por ejemplo, ahora decir que venga un gobernante y diga, voy a tumbar el IBU porque lo hizo el otro partido. Pero el IBU te cuadra los municipios, el IBU te cuadra... No, están descuadrados. Ese es precisamente bueno, mi punto. está bien, pero imagínate si lo quitaran. ¿Ves? Ajá. Entonces, no van a quitar esas políticas y habría que tener... La Junta no te va a dejar para empezar por ahí, pero bueno. Sí, entiendo. La pared yo creo que se queda, los aranceles yo creo que se quedan. Cuando sigan poniendo la casa en orden, pues yo pienso que esas políticas se quedan. Cuando tú estudias una política que fue muy dura, que fueron los recortes de Reagan, lo sigue Bush. Y cuando cambia Clinton corrió sobre esa ola. Uh-huh. Hizo un montón de cambios adicionales para permitir la inversión y las ganancias desmedidas de la banca particularmente y otras cosas, pero no necesariamente repudió muchas de las políticas que había instaurado primero Reagan y después Bush. Entonces, que Clinton, a pesar de ese todo... conservadurismo fiscal sí. abrió en otras cosas y hubo muchos excesos en otras, pero en la mayoría de las cosas que tenían que ver con el Departamento de Educación, con vivienda, con programas del Departamento de Educación, que ya lo mencioné, él las mantuvo. Es que hay que ser políticamente maduro para decir, mira, está bien, esto lo hicieron, por ejemplo, los republicanos, o esto lo hicieron los demócratas, y ha estado funcionando, vamos a seguir funcionando sobre esto, a menos que vaya opuestamente dirigido a lo que es la esencia de ser republicano o la esencia de ser demócrata. Pero cuando se trata de cosas fiscales, de asuntos de inmigración, que aunque pudiera como que cruzar un poco la línea, si tú ves que le está haciendo más bien a la nación, lo vas a dejar. Me queda un minutito. Este asunto de documentar grabando a los agentes y casi imposibilitarles la función de los agentes federales en las intervenciones con los inmigrantes. La gente tiene que conocer sus derechos, tiene que saber que, por ejemplo, pueden grabar, si es dentro de su propiedad, pues lo pueden hacer, uh-huh. Pero tú no puedes meterte en el medio de un agente y... ¿Qué te puede pasar? Que te arresten también, es lo que ha pasado, es lo que has visto, y entonces la gente levanta la voz y dice, pero mira, te metiste en el medio, no puedes intervenir. O alguien que chocó los vehículos recientemente. Sí, no, eso no se puede hacer. Entonces todo el mundo tiene que conocer sus derechos, tiene que saber hasta dónde pueden llegar. Y las consecuencias. Claro, la consecuencia es que te van a llevar también a ti si te metes en el medio. Gracias, te veo la semana que viene, Dios mediante. Dios mediante, gracias Eddie. Amigos, esto ha sido por hoy Nación Z con el licenciado Eddie López.